a terminar en esta bolsa de daño terminal que se llama enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces, es importante la responsabilidad de todos ustedes, reconocer los riesgos. Ya hemos visto la falla renal aguda y hemos visto su mortalidad. La enfermedad renal crónica es hasta la muerte. Una vez que se ha diagnosticado, ni aún con un trasplante renal el paciente deja de ver a un servicio de salud. Por tanto, es una responsabilidad de todos tener conocimiento, saber reconocerla y fundamentalmente lo mejor que se puede hacer es prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Acuérdense que en el mundo no hay suficientes órganos, no hay suficientes riñones para trasplantar a todos los enfermos y esto va creciendo cada vez más y más. ¿Listo? De donde vayan a obtener la información de la enfermedad renal crónica que no sea del TikTok. ¿Listo? ¿Han visto esos artículos sobre todo de la línea peruana con células madre para regenerar órganos, para regenerar todo? Yo quisiera que las células madre pudieran regenerar el conocimiento y la humanidad de la gente para que podamos mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo inyectarles a nuestras autoridades de gobierno, ¿no? Como no existe tal efecto, pues entonces no existe regeneración de un órgano afectado de manera terminal. Acuérdense, la lesión renal aguda que hemos acabado de avanzar es potencialmente reversible con un grado variable de daño permanente. Con un daño variable permanente. No existe lesión renal aguda que no haya menoscabado la capacidad funcional de los riñones. Entramos a la enfermedad renal crónica. Acá el daño es irreversible. El concepto fundamental que tienen que tener ustedes es la reducción del filtrado glomerular persistente por más de 3 meses. Es decir, que en un monitoreo de 3 meses la creatinina debe mantenerse por encima del valor normal. ¿Listo? Después de 3 meses podemos asumir de que el daño recibido por los riñones ya es un componente terminal y no va a recuperar el filtrado normal. Acompañado de anormalidades morfológicas del riñón, es decir, el riñón se va a reducir de tamaño. Alteraciones funcionales. Doctor, disculpa ¿Sí? que lo interrumpa. ¿No está proyectando por si acaso? ¿O quizás No. prefiere que proyectemos nosotros? No, a ver, esperen. Pero estamos para eso, para hablar ahí, y 3 veces ya les he subido las imágenes. A ver, vamos de nuevo. SAS, ¿dónde están? Dice toda la pantalla, ¿no? Toda la pantalla. ¿Listo? Elige, empezamos de nuevo. Elige compartir, ventana, toda la pantalla. Ah, ahora sí. A ver ahora. Hablen ahora o callen para siempre, zombies. Sí, doctor, ahora sí vemos su pantalla y lo escuchamos. Ay, Dios, se nota ese periodo de latencia que tienen, es que han estado chateando, haciendo caca, piso, haciendo cualquier cosa menos estar en la clase presentes, ¿no? Ustedes realmente son la generación de los zombies, ¿no? Ya les voy a agarrar a trompadas, van a ver. Bueno, ya. Entonces decíamos, el concepto de enfermedad renal crónica es la reducción del filtrado que se mantiene por más de 3 meses, acompañado de normalidades de la morfología renal, es decir, el riñón se achica. ¿Por qué se achica? Porque ya les he dicho, es un órgano eminentemente vascular y al reducir el flujo de sangre hacia los 2 riñones, pues van a empezar a achicarse. ¿Listo? Y las alteraciones funcionales de los riñones con deterioro progresivo de todas las funciones bioquímicas, fisiológicas y que van a terminar en la muerte. Acuérdense. ¿Listo? Bueno, características de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Existen alteraciones de los marcadores de la función renal. ¿Qué marcadores son accesibles? La urea, la creatinina, pero vamos a aprender que también la afectación del sistema hematopoyético va a generar anemia, que la alteración respiratoria va a generar desame, va a generar pulmón urémico, ¿listo? Y vamos a ver que todos los órganos van a tener una modificación a su función normal dentro de un marco de enfermedad renal terminal. Va a haber alteraciones en la composición del plasma y la orina.
elevación de urea, creatinina, acidosis metabólica, alteración del metabolismo fosfocálcico, anemia, albuminuria, edema, hipertensión, deterioro bioquímico de todo el organismo y en última instancia la muerte. Acuérdense que las alteraciones de la función renal van a ser evidentes cuando se ha perdido más del 50% del filtrado glomerular normal. Es decir, una persona que tiene entre 60 y 120 puede tener alteraciones leves del compromiso de la función renal. Y solo el que tiene por debajo del 60 va a desarrollar estigmas de la enfermedad renal crónica. Es la principal enfermedad no solo de Bolivia, sino del mundo. ¿Listo? La incidencia en población adulta es 219 casos por millón de habitantes. Eso era en el 1990. En el 2000, miren, la estadística subió a 334 casos nuevos por millón de habitantes. En nuestro país tenemos una estadística del 2005. ¿Listo? Se han detectado 160, 190 casos nuevos por millón de habitantes. Esa es la incidencia, es decir, los casos nuevos cada año. La prevalencia es la cantidad total de enfermos renales en terapia dialítica y ese es un horror mundial. ¿Listo? En nuestro medio la prevalencia es 2.000 casos de pacientes con enfermedad renal dependientes de diálisis por millón de habitantes cada año, ¿no? Nuestro último censo nos ha dado casi 12 millones de habitantes, entonces tenemos 24.000 adultos dependientes de la terapia dialítica en el país. Las estadísticas del Programa Nacional Renal asumen entre 12.000 pacientes, el resto debe estar, asumimos, en las cajas de seguro, pero la población de Bolivia está por encima de los 20.000 pacientes dependientes de la terapia dialítica. ¿Listo? Nuestra estadística propia que se ha sacado en el 2005, en esa misma fecha, está encabezado por la diabetes mellitus y hemos abundado en la importancia de la diabetes. Luego las glomerulopatías crónicas. ¿Por qué? En nuestro medio, ¿por qué? Porque no hay seguimiento, no hay educación. Hasta ahora les digo yo a ustedes cuando están cerca mío en mi unidad, ¿listo? ¿Conocen algún canal que haga propaganda para la diabetes, para la glomerulonefritis? Educar a la comunidad para detectar los síntomas iniciales, no hay. La nefroangiosclerosis también tiene un porcentaje marcadamente alto, debido a esto a que toda la población que sufre de hipertensión arterial en nuestro medio no tiene tratamiento, no tiene educación, no tiene cumplimiento y para empezar, no tiene plata. Tomar 2 drogas de distintos mecanismos de acción para controlar la hipertensión cuesta entre 3.500 y 5.000 bolivianos al mes. ¿Quién va a pagar eso? ¿Listo? Entonces, ningún programa hasta ahora ha sido suficiente para contener el control de la hipertensión. Solo estamos conteniendo los efectos secundarios y entre ellos es la enfermedad renal terminal. Nefropatías intersticiales son muy poquito. Desconocidos es un alto porcentaje. ¿A qué se refiere de desconocido? No es una patología. Desconocido es el paciente que llega a la consulta ya urémico, con los riñones chicos y ya nada se puede hacer para estudiarlo. Tampoco tenemos el beneficio de la biopsia en estos pacientes. Por tanto, son glomerulopatías evolucionadas, son pacientes que pudieron haber nacido con hipotrofia renal, monorrenos en algún caso, ¿listo? Enfermedades glomerulares o vasculares o intersticiales ya evolucionadas. Por tanto, los criterios de diagnóstico se confunden con la uremia y es difícil hacerlos. Deberíamos hacer una biopsia, pero entre costo-beneficio obtenemos muy poco. ¿Listo? Las nefropatías autoinmunes por lupus, vasculitis son de consideración en nuestro medio. Y la uropatía obstructiva secundaria a litiasis y agrandamiento prostático, miren, es un porcentaje tampoco despreciable en nuestro medio. ¿Listo? Bueno. ¿Qué debemos hacer para dar el diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal? Primero, tenemos que reconocer que existen factores de riesgo para desarrollar en la enfermedad renal terminal. La raza negra es una de ellas. Y ahí he puesto LA. Saben que en los estudios epidemiológicos de Estados Unidos, la población migrante de Latinoamérica tiene un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica junto con la raza negra secundaria a la diabetes, a la hipertensión.
¿Listo? Entonces, miren, estamos marcados no solamente por nuestro desarraigo y nuestra pobreza, ¿listo? Los latinoamericanos y la raza negra desarrollan con más frecuencia enfermedad renal terminal secundarios a la diabetes, a la hipertensión y a otras enfermedades sistémicas, ¿listo? Entonces existen factores de riesgo. Antecedentes personales, historia de infecciones urinarias a repetición. La hipertensión carece de importancia, sobre todo cuando se diagnostica en población joven. ¿Qué es población joven? La población económicamente activa, 35 años a 55 años, que no denotan aún arteriosclerosis u otros fenómenos involutivos por la edad, pues ya tienen hipertensión y desestiman el tratamiento por la falta de cumplimiento, por la falta de apego a la dieta y por la falta de recursos económicos. Y esta población joven los vemos también en el programa dialítico. La diabetes tipo 2 para nuestro medio es un monstruo aún desconocido. Ya les he mencionado que la mitad de los diabéticos no sabe que tienen esta enfermedad. Muchos de los pacientes diabéticos tipo 2 se diagnostican de su diabetes en el momento en el que están ingresando a diálisis. Imagínense esa situación. Litiasis de la vía urinaria, presencia de hematuria, presencia de proteinuria, ¿listo? Presencia de reflujo vesico-ureteral, la eclampsia en las mujeres, la hipertensión arterial, traumas abdominales, ¿listo? Y adicción a drogas. Entre los antecedentes familiares, la enfermedad poliquística familiar es muy frecuente en el medio. Enfermedades genéticamente emparentadas, en la enfermedad de Alport, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Berger, la oxalosis familiar, agenesia unilateral y anomalías congénitas de vejiga y de vía urinaria. Son las que van a llevar a la enfermedad renal crónica. Existe también algún componente de exposición laboral a la gente que manipula el plomo, el cadmio, el cromo, el mercurio, gente que recicla basura, gente que recicla baterías, gente que recicla el plomo. Esa gente está expuesta porque la absorción es directa a través de la piel. La clínica del enfermo renal podemos encontrar como un hallazgo clínico laboratorial. ¿Listo? Esa es la mayor parte del diagnóstico en estadios iniciales, estadio 1 o estadio 2 de la enfermedad renal crónica. Es decir, que los hallamos con síntomas mínimos a los enfermos, pero tienen creatinina elevada, urea elevada, tienen algo de anemia o tienen hipertensión. Todos estos síntomas pudieron no ser sintomáticos y estamos empezando el camino del estudio de la enfermedad renal crónica. Sintomáticos, los que vienen a la consulta, ya sea por síntomas de una enfermedad primaria, relacionadas con el riñón, alguien que tenga malformación congénita, espina bífida, por ejemplo, tienen vejiga neurogénica. Litiasis, pues tienen cólicos a repetición. El monorreno puede no dar ningún síntoma, pero en alguna infección que se lo descubre a través de la ecografía, pues hay que llevarlo adelante. Las glomerulonefritis, salvo que sean las agudas o rápidamente progresivas, no dan síntomas y debemos estudiarlo. Entonces, ahí vamos a reconocer síntomas renales y síntomas urinarios. ¿Listo? Enfermedades secundarias, enfermedades sistémicas, la hipertensión, la vasculitis, la diabetes, etcétera. Van a tener habitualmente síntomas de la enfermedad sistémica primaria y después vamos a reconocer que el riñón está comprometido. Es el caso de la diabetes. ¿Listo? ¿Quién estudia diabetes al inicio de la enfermedad diabética? Nadie. ¿Listo? Pero la enfermedad socava los vasos sanguíneos del riñón y todos los órganos vitales desde el primer día que debuta esta enfermedad. Es decir, la diabetes empieza a dañar a los riñones desde el día cero. Ustedes tienen que leer y dominar la diabetes mellitus, tienen que leer el cuadro de la evolución natural de la diabetes y el daño a nivel renal está desde el día cero. Nada más de que en el diabético tipo 1 sabemos cuándo empieza la diabetes. En cambio, en el diabético tipo 2, ¿listo? Solo lo diagnosticamos cuando hay una complicación y a veces han transcurrido 5 años, 10 años o 20 años y no se ha diagnosticado. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 2 siempre solo tiene sed, pérdida de peso, se cansa un poquito, orina bastante y ¿quién le da importancia a eso? Hasta que no suceda una catástrofe familiar, pues no le prestan atención a la poliuria, polaquiuria, a la polidipsia, etcétera. Luego está la evaluación clínica personal que tenemos que hacer al paciente, ¿no? Los antecedentes de enfermedad, la anamnesis,
específica del paciente, la historia actual que refiere el paciente, desde cuándo está cansado, desde cuándo ha perdido el apetito, cuántos kilos ha perdido, características de los síntomas, desde cuándo se levanta a orinar en la noche. Ya les he mencionado que la nicturia y la polaquiuria no son normales. ¿Listo? Tratamientos recibidos, las más de las veces han sido tratados como infección de orina, han sido tratados como hipertensión, han sido tratados pero de distintas maneras y nunca se ha pensado en una enfermedad renal crónica. Hay gente que ha sido transfundida por la anemia y sin embargo estaba con 10 de creatinina por debajo. ¿Listo? Tratamientos recibidos, consumos de AINES. Hay gente que se automedica, sufren de artritis reumatoide, sufren de gota. Uy, la crisis gotosa es algo inolvidable, el dolor es infame, el dolor es desagradable, entonces ya conocen las drogas, se van a la farmacia y compran, entonces existe automedicación. ¿Por qué? Porque si están con dolor no van a esperar el turno con el reumatólogo. ¿Por qué? Porque no van a esperar el curso del nefrólogo. ¿Listo? Entonces a veces los programan en el sistema de salud pública, los programan en 30 días, pero el dolor, ¿quién va a soportar? Entonces, consumo de AINES, IECA, administración de aminoglucósidos, ¿listo? Hasta el presente existe esa historia de los aminoglucósidos, de que el paciente ambulatorio recibe 3 ampollas en uno intramuscular cada día. Creen que administrando de manera intramuscular reducimos la nefrotoxicidad de la gentamicina, no es así, es peor más bien. Generamos un pico máximo de concentración de gentamicina que va a dañar a las células tubulares. ¿Listo? La absorción de la administración intramuscular es casi idéntica a la administración endovenosa. ¿Listo? Por tanto, el nivel de aminoglucosa en la sangre va a ser altísimo y se van a producir los daños hechos. El consumo de anfotericina a pacientes inmunocomprometidos que han tenido meningitis a criptococo, los portadores de VIH tienen este tratamiento, ¿listo? Han recibido dosis acumuladas de anfotericina de 1 gramo, 1,5 gramos, 2 gramos. Esos pacientes van a hacer daño renal crónico. La ciclosporina administrada por primera vez, un efecto paradojal, produce daño por vasoconstricción de los vasos sanguíneos renales. El cisplatino es una droga que no le han sacado todavía la importancia en la quimioterapia de muchos tumores, pulmón, vejiga, tubo digestivo, testículo. ¿Listo? El cisplatino es una droga muy útil en la quimioterapia de oncología, pero 1 de cada 2 pacientes que reciben va a generar un daño renal inicialmente agudo. Un 30% puede llegar a diálisis. ¿Se recuperan? Sí, pero si son gente añosa, que ya tiene los riñones enfermos, ya tiene hipertensión, encima eran diabéticos, el cisplatino es la gota de agua que rebalsa el plato y el paciente se queda en diálisis. El tratamiento no existe a la nefrotoxicidad. ¿Listo? Tenemos que esperar que se resuelva el tiempo de exposición y que las células tubulares se reepitelicen. La administración de contraste endovenoso es una nefrotoxicidad directa. El paciente está deshidratado, encima tiene analgésicos, tiene mucha comorbilidad. Hay que hidratarlo primero y hay que ver riesgo-beneficio para administrar el contraste. El contraste es imprescindible en el diagnóstico de un absceso de hígado, absceso retroperitoneal, en el diagnóstico de un linfoma, etcétera, para detectar grupos ganglionares, etcétera, o en el caso de masas tumorales. Por tanto, riesgo-beneficio para la administración del contraste. Hay que tener especial cuidado en la administración de los anestésicos generales, en los diuréticos, etcétera. ¿Listo? Tratar de recuperar los estudios previos de imágenes, sobre todo si esta persona tenía una ecografía con imágenes normales hace 5 años, pues es algo reciente y tenemos que estudiar. Pero si tenía ya riñones pequeñitos, es el caso de una señorita que hemos recibido el día domingo, tiene riñones de 7 centímetros, ¿listo? Sin diferenciación córtico-medular. Tenía 19 de creatinina y tenía 400 miligramos de urea. El día de hoy ha venido su segunda sesión, ya con una sonrisa plena, con vitalidad la paciente. ¿Listo? Entonces esas cosas determinan, pues es una crónica, punto. La capacidad funcional es importante, ¿listo? No necesitamos ser futbolistas o deportistas, pero todos tenemos una capacidad funcional para desarrollar nuestras actividades. El impedimento de caminar, subir un piso, 2 pisos, es una expresión de que estamos comprometiendo.
La insuficiencia renal crónica con la acidosis metabólica, con los cambios del calcio y el potasio, genera disnea de esfuerzo. Entonces, gente que hacía deporte, pues punto, deja de hacer deporte, ¿listo? Y las tareas aún domiciliarias pueden generar un grado de disnea. Y fundamental el reposo de la noche. La persona está en ortopnea, se la pasa haciendo pi toda la noche, etcétera. Se debe investigar el apetito. Habitualmente se pierde el deseo de comer carne, se pierde el deseo de comer pollo. ¿Por qué? Porque en la saliva, como en la sangre, están los niveles altos de la urea. En la boca tenemos bacterias que los productos nitrogenados que no han sido eliminados por la orina van a ser desdoblados por las bacterias en la boca y tenemos ese rico olor amoniacal. A mis alumnos que se faltan los voy a hacer besar a mis pacientes para que sepan lo que es el sabor amoniacal del paciente urémico. ¿Listo? La pérdida de peso y la formación de edema. La formación de edema estará en función de qué tipo de enfermedad renal crónica tenemos, ya hemos hablado de eso. 85% de los enfermos renales crónicos son oligoanúricos, es decir, van a retener líquido. En cambio, el 15 al 20% son poliúricos. Los poliúricos son sobre todo secundarios a litiasa, uropatía obstructiva, y esos van a mantener volúmenes urinarios gigantes, hasta 5 litros. Y sin embargo necesitan terapia dialítica. ¿Listo? Punto. Entonces hay que valorar esa condición. El aspecto general del enfermo es muy característico. El enfermo renal crónico parece un paciente oncológico, parece un paciente terminal, premuerto, así de claro. ¿Listo? Su aspecto, su facies urémica hace que nos preocupemos mucho. Con 1 o 2 sesiones, el semblante es otro. Y ese es el milagro de la nefrología, de devolver la vida a nuestros enfermos que padecen de enfermedad renal crónica. ¿Listo? La piel puede tener hiperpigmentación, puede tener edema, puede tener godet. Hay escoriaciones por el prurito que tiene. La acumulación de fosfato y otros solutos urémicos hace que el paciente se convierta como el oso yogi y anda rascándose la espalda de todas las puertas. Existe fragilidad capilar, por tanto va a tener equimosis. Pueden acontecer lesiones purpúricas y petequiales cuando el diagnóstico es una vasculitis, lupus, etc. ¿Listo? Los ojos pueden denotar depósitos cálcicos, cataratas. Ahí existe un anillo que se forma en la periferia de la córnea y se llama queratopatía en banda. Importante efectuar el fondo de ojo. Vamos a ver la microcirculación, como está en el caso del diabético y el hipertenso. Si en el fondo de ojo están reducidas las luces de los capilares, pues estarán también así de reducidas en cerebro, miocardio y riñones. Y por eso los riñones han sucumbido a su función. A nivel cardiovascular o cardiopulmonar, vamos a escuchar frote. El frote que más nos interesa es el frote pericárdico. ¿Listo? Hay que tenerlo al paciente semisentado, ¿listo? Primero vamos a pasar la mano por el área cardíaca, ¿listo? A la altura del apéndice sifoides y colocamos la palma de nuestra mano y los dedos tratando de abrazar nuestro corazón. Tenuemente vamos a sentir la vibración hacia nuestra mano cuando existe el frote pericárdico. Acuérdense, el frote pericárdico precede al taponamiento pericárdico y a la muerte del paciente. Vamos a escuchar en nuestros pulmoncitos rales, crépitos de toda intensidad. A nivel del corazón puede haber tercer ruido porque está paciente en edema agudo de pulmón. ¿Listo? Taquicardia irregular y cualquier arritmia. ¿Listo? En los textos que teníamos cuando era yo estudiante solo se hablaba de QT prolongado y se hablaba de T picuda. Al presente puede haber bloqueo AB hasta de tercer grado. He recibido pacientes que han sido colocados marcapaso transitorio, pero no le han interpretado el potasio de 7,5, 7,6 que tenía. ¿Listo? Entonces, para ustedes, cualquier arritmia cardíaca dentro del marco de uremia e hiperpotasemia es indicación de diálisis. Esa es lo importante. Hay que valorar indirectamente el grado de congestión pulmonar que tenemos, desame pleural, ingurgitación yugular. Ustedes tienen que recordar, si es que han aprobado semiología en vivo y en directo con un paciente, lo van a entender, pero si solo por la internet han pasado semiología, pues no van a saber la dinámica de la yugular en la inspiración profunda. A ver, alguno de los que ha aprobado semiología con paciente, ¿qué pasa con las yugulares en inspiración profunda?
Gremlins. Regurgitación, doctor. Ingurgitación. Sí, ¿qué pasa con la ingurgitación yugular? ¿Qué pasa en la inspiración profunda? Cuando una persona está sana y le ponemos su cabecera a 45 grados, el nivel de la yugular se ve a 5 o 10 centímetros de la horquilla external. Y cuando le hacemos inspirar, ¡pium!, se colapsa. ¿A qué se debe eso? La inspiración provoca presión negativa dentro de la caja torácica y se lo chupa pues toda la sangre, mejora el retorno venoso. En cambio, si el paciente está con derrame pericárdico, está con congestión pulmonar, está con la PVC alta y está con insuficiencia cardíaca, no colapsa la yugular. Por eso ponemos en el informe y en la evolución, ingurgitación yugular 3/3 sin colapso inspiratorio. Esa descripción habla de que el paciente está lleno de agua hasta el cogote y hay que dializarlo de emergencia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! 28 vagos que no leen y acaban de pasar cardiología, ¿no? Y han dado examen de cardiología. Supongo que tienen 0 todos, infames. Bueno, entonces hay que valorar la dinámica yugular que nos va a permitir tomar una conducta. Si el paciente está congestivo y tiene crépitos encima, pues punto, diálisis de urgencia. El abdomen puede estar distendido, blando, puede estar tenso. ¿Podemos palpar riñones gigantes en la enfermedad poliquística familiar? Sí. ¿Podemos palpar los riñones en la hidronefrosis severa? Sí. ¿Listo? De ahí que me pidan que auscultemos estenos de las renales es un poco difícil. Para eso está el Doppler. ¿Listo? La exploración de próstata no nos compete, pero es importante valorar el abdomen, que la vejiga esté llena y después ver si es que esta se vacía con la micción y si no, colocar una sonda vesical y valoramos el volumen que existía en la vejiga. La exploración neurológica es importante porque si detectamos encefalopatía dentro del marco de uremia, esa es indicación absoluta de diálisis. ¿Listo? La uremia produce un enlentecimiento de las respuestas. El paciente es bradipsíquico, es decir, tiene poca atención, es más, tiene tendencia al sueño, ¿listo? Las respuestas son parcas y todo. Le hacemos levantar la manito, le hacemos extender los dedos y va a tener temblor espontáneo. El temblor espontáneo musculoesquelético se llama asterexis o flapping. Y cuando es espontáneo, pues es una indicación de polineuropatía urémica periférica y hay que dializar. La conciencia va a tener graduaciones distintas, desde un estado de falta de atención hasta el coma profundo. Detectar algún grado de encefalopatía dentro del marco de uremia es una emergencia para empezar la diálisis. ¿Ok? Después el examen, determinar el edema, ascitis y todas esas cosas, punto. ¿Ya? Respecto a los síntomas que corresponden a una enfermedad renal, lo que más nos va a llamar la atención es la marcada pérdida de peso. ¿Listo? Todos los pacientes han perdido entre un 40 a 60% del peso en el momento de ingresar a tratamiento. ¿Todo por qué? Porque no han ido a control. Y además de la pérdida de peso, denotan anorexia, náuseas, vómitos, hipo, malnutrición proteico-calórica. Todos van a tener intolerancia al esfuerzo físico debido a la hipervolemia, a la acidosis metabólica, a la hipocalcemia y a la hipercalemia. ¿Listo? La intolerancia al esfuerzo físico es progresiva. En personas jóvenes caminar una cuadrita ya es un problema. Y además se van a acompañar de nicturia, poliuria y fatiga fácil. La pérdida del apetito es marcadísima, ¿no? Reducción del apetito y pérdida de peso. Va a perderse la masa muscular, vamos a tener edema, calambres, rascado, etc. Ya hemos hablado del deterioro sensorial. Pocos pacientes son asintomáticos hasta tener la indicación de diálisis. Pocos pacientes, pero existen. Los que están rotando conmigo han visto que una señora completamente sana se le ha detectado 7 y pico de potasio. Por lo demás asintomática, y tenía 9 de creatinina y tenía 160 de urea. Lo toleró bastante bien porque tiene una enfermedad parenquimatosa renal que ha evolucionado tan lentamente que ni cuenta se ha dado la señora, ¿no? Bueno, son pocos de esos, ¿listo? Y las más de las veces van a tener los síntomas de la enfermedad sistémica.
Esa carita que ven acá, miren, les voy a poner el láser. Fíjense lo que tiene este señor sobre las cejas, sobre la nariz, es lo que se llama escarcha urémica. ¿Listo? No es nada más que la cristalización de sodio, ácido úrico y uratos que se eliminan o están saturados en las glándulas sudoríparas de la cara. ¿Listo? El paciente está transpirando, entonces esos solutos, esas sales se cristalizan y dan esa sensación de que tuviera nieve en la cara el paciente. El estado nutricional es así como la imagen, así con pérdida de masa muscular y panículo adiposo. Bueno, los criterios para definir enfermedad renal crónica siempre van a ser una hiperalzoemia progresiva, es decir, un incremento lento pero seguro de la urea y la creatinina. La anemia, la presencia de acidosis metabólica, presencia de hiperfosfatemia, hipocalcemia, la presencia de una orina isostenúrica, la hipertensión arterial, los riñones pequeños o con adelgazamiento cortical en la ecografía. Podemos tener en alguna oportunidad algún grado de osteodistrofia, que es la pérdida del calcio subcortical. Hay que ser mandrake para decir esas cosas, pero está descrito, ¿no? Y en el cálculo de las fórmulas siempre el filtrado glomerular va a estar por debajo del 60. ¿Cuándo está indicado una biopsia renal? Cuando no cierran los síntomas, los signos y el laboratorio. Tenemos a un paciente con valores de urea creatinina elevados, pero tenemos ecografía informada como normal. ¿Listo? Los que vayan a elegir nefrología, que parece que son pocos entre ustedes, o tal vez ninguno, tenemos que tener paciencia cuando nos llega un informe. Ambos riñones normales, dice, y sin embargo el paciente está con 10 de creatinina. Entonces, ustedes tienen que entender que el trastorno renal crónico, el trastorno parenquimatoso, es microscópico. Entonces, si la ecografía informa como normales a los riñones, de inmediato se impone una biopsia renal percutánea. Luego tenemos que efectuar todos los estudios para estadificar la enfermedad renal crónica y tomar una conducta con el paciente. Wow, se me ha ido. Bueno, la clasificación de la enfermedad renal crónica, que está en todos los textos y está en las normas CADIGO, hablan de 5 estadios. ¿Listo? Yendo de arriba para abajo, 9 a 12, 6 a 9, 30 a 60, 15 a 30 y menor de 15. Es fácil acordarse esa secuencia. El estadio es de una persona, entre comillas, sana. No existe alteración bioquímica ni sintomatológica. El paciente es completamente sano. Tiene creatinina levemente elevada por ahí, ¿listo? O hemos encontrado alguna deformidad morfológica de los riñones, un riñón más pequeño que el otro, ¿listo? Entonces, solo evidenciable es esta diferencia con pruebas funcionales radioisotópicas y depurativas. ¿Qué significa? Pruebas funcionales radioisotópicas, tecnesio, ¿listo? DTPA, ¿listo? Depurativas hay que hacer orina de 24 horas, ¿listo? O una gammagrafía que es la más fiel. El estadio 2, el filtrado está entre 60 y 90, 89 y 60, dice, así está la norma. Punto. El paciente puede estar asintomático, pero va a tener algunos síntomas de enfermedad renal crónica. Puede tener en el nivel más máximo la urea, la creatinina, pero sí ya va a tener algún grado de anemia, va a tener poliuria, va a tener nicturia, va a tener alteraciones del metabolismo fosfocálcico. El estadio 3 ya es evidentemente la enfermedad renal crónica establecida. El filtrado está entre 30 y 60. Tiene síntomas moderados, ya tiene pérdida de peso, ¿listo? Tiene pérdida del apetito, náuseas, vómitos, tiene prurito, tiene calambres. Va a tener edema maleolar o puede tener peor edema, ¿listo? La nicturia por ahí es una característica muy importante, ¿listo? Va a tener severos trastornos bioquímicos con elevación de creatinina, anemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia e hipocalcemia. El estadio 4, entre 15 y 30. Este sí hay el cuadro de uremia y todos tenemos que tomar una decisión que hacer con el paciente. El paciente ya prácticamente ha reducido su capacidad funcional, ha reducido su alimentación, tiene alteraciones graves en órganos y sistemas y si en esta etapa no
no recomendamos ya una terapia de sustitución renal, el paciente puede fallecer por las complicaciones metabólicas que ya lleva. ¿Listo? Tiene todos los síntomas de la enfermedad renal crónica que se llama síndrome urémico. Si no se interviene, el paciente puede fallecer. El estadio 5 es un filtrado menor a 5 y todos los pacientes prácticamente están en terapia dialítica. Todos dependen de la diálisis para estar con vida. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente tiene una injuria renal? Que puede ser isquémica, por ejemplo, alguien que tiene una hemorragia digestiva alta, ha estado botado por ahí muchas horas, ha tenido una necrosis tubular aguda, se ha complicado, ha estado en terapia intensiva, séptico, ha recibido antibióticos nefrotóxicos, o es el tipo que ha tenido una pancreatitis y la pancreatitis ha requerido diálisis mientras estaba activo. Todas esas enfermedades que han logrado un cuadro de lesión renal aguda, grave, crítica, y que ha requerido apoyo dialítico, van a recuperarse con un grado importante de pérdida del filtrado glomerular por daño irreversible de las nefronas. Cuando esta pérdida es superior al 70%, van a encaminarse las nefronas residuales a un mecanismo de conservación de la vida que se llama hiperfiltración, ¿sí? Entonces, la reducción del número de nefronas funcionante mayor al 70% por cualquier injuria va a activar los mecanismos fisiopatológicos de hiperfiltración. ¿Y a qué se refiere en eso? Listo, acá la gráfica lo dice todo. Daño renal, reducción de masa de nefronas. Se establece una hipertensión y un hiperflujo capilar glomerular en las nefronas residuales. Siempre les doy el ejemplo a mis alumnos. Si tenemos un jardín que tiene 80 plantitas, ¿listo? Y todas están con una manguerita que llega. Abrimos un solo grifo que tiene una luz de agua calculada para regar a las 80 plantitas. Abrimos al totalidad la llave y a todas las plantitas le llega agüita y así viven. Hemos tenido un incendio, se han muerto 60 de las plantitas. Y para no desperdiciar el agua, pues le hemos cerrado el grifo a las 60 terminales de plantitas. Nos quedan 20. La alimentación de agua al jardín sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo va a llegar el agua a las 20 restantes? Pues a chorro, con fuerza, mayor volumen, ¿no? Ese es el principal inicio del mecanismo de la hiperfiltración. El aumento de flujo sanguíneo y renal en las nefronas funcionantes va a generar el mecanismo de la hiperfiltración, va a generar incremento de fracción plasmática filtrada, va a generar proteinuria, va a activar el mecanismo de angiotensina, se van a expresar factores de crecimiento, factores inflamatorios, ¿y qué van a llevar? A la glomerulosclerosis. Y en medio de todo eso va a aparecer proteinuria patológica en la orina. ¿Listo? Entonces, ese mecanismo de compensación que se llama hiperfiltración es porque las nefronas residuales reciben un volumen sanguíneo alto respecto al daño que han recibido. La hiperfiltración es un fenómeno muy complejo. Están implicados todos los mecanismos inflamatorios y todos los mecanismos homeostáticos de la autorregulación glomerular. ¿Listo? Algunos activados en exceso y otros activados en déficit van a generar esta fase que significa mucho trabajo para el riñón. ¿Por qué? Porque para el riñón residual, porque la persona o el individuo que tiene 70 u 80 kilos va a seguir comiendo igual, va a seguir generando la misma cantidad de tóxicos, pero la carga de metabolitos de su alimentación van a ser eliminados por un número menor de nefronas. Y eso va a generar hiperfiltración y deterioro progresivo del riñón. ¿Listo? Entonces, ese mecanismo que aparece como adaptación fisiológica frente a la pérdida de nefronas va a ser el factor de riesgo, peor factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Se entiende, verdad? Estas gráficas las van a analizar bastante ustedes para que entiendan la hiperfiltración. La hiperfiltración es un círculo vicioso. Acá la gráfica que está circular. ¿Hay alguien con vida ahí, infames? A ver, alguien diga que está viendo. ¿Qué dice acá arriba en rojito? 3, 2, 1. Disminución del número de... Habían habido 2
infames, ratas. Disminución del número de glómerulos va a generar hipertrofia glomerular. ¿Listo? Va a generar hiperfiltración glomerular. ¿Ah? Fuerte. Los glómerulos. Sí, bueno, pensé que estaban durmiendo. Y va a generar hipertensión glomerular y vamos a tener proteinuria. Y todo este círculo vicioso va a generar glomerulosclerosis. Y cada vez vamos a ir perdiendo más unidades renales hasta llegar a la uremia, ¿no? Entonces, es un círculo muy complejo en la que se van a perder el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Vamos a tener manifestaciones, se van a acumular solutos orgánicos, vamos a tener déficit de eritropoyetina y déficit de vitamina D, ¿listo? Se van a activar los mecanismos de compensación, ¿listo? Las nefronas no dañadas se vuelven hiperfuncionantes. Con la hipertensión y el hiperflujo que reciben van a tener daño en el glomérulo que se manifiesta por proteinuria. Vamos a tener daño mesangial, ¿listo? Las células mesangiales en principio se hinchan y producen productos de oxidación y vamos a generar glomerulosclerosis. Fíjense, esa es la evolución de la hiperfiltración. Siempre les digo a todos ustedes, la hiperfiltración es el inicio del fin, ¿listo? Del fin de nuestros riñoncitos, ¿listo? Bueno, entonces la hiperfiltración asume ya la pérdida de más del 70% de la masa glomerular, ya hay disminución del filtrado glomerular, ¿listo? Va a generar súper trabajo para las nefronas residuales, ¿listo? Estados de reducción de masa nefronal conducen a esclerosis a las nefronas sobrevivientes, ¿listo? Van a perder su función y la capacidad homeostática, ¿listo? Un número menor de nefronas recibe el gasto sanguíneo renal, que es 1250, ¿verdad? Este fenómeno entonces carga a las neuronas residuales con mayor carga metabólica, mayor presión de trabajo, mayor disposición de volumen sanguíneo, lleva al engrosamiento muscular, a la arteriosclerosis, al depósito de sustancias, ¿listo? Que van a determinar esclerosis terminal. Fíjense la imagen de este ovillo glomerular. A la izquierda han desaparecido los capilares, ¿listo? Y se ha producido depósito de material hialino en el ovillo glomerular. Y eso es lo que se llama nefroangioesclerosis, ¿listo? Y eso no es nada más que el fin de la función glomerular. Te llamo al terminar mi clase, Luguito. Bien. Uremia. Miren qué año se ha acuñado ese concepto. ¿Listo? Las observaciones de los médicos. Dios, quisiera que tuviéramos un maestro de ese siglo para que a mis estudiantes les enseñe que el análisis, la observación, el estar al lado de un paciente es más importante que el TikTok, che. ¿Listo? Entonces, uremia lo han acuñado en 1847, ¿listo? Y en base a la observación de que estas personas que se morían con olor a orina se intoxicaban por su propia orina. Verificaban que el paciente no emitía más orina hacia el exterior y que todo su cuerpo y en las necropsias que hacían, todo olía a urea, orina. Entonces les dieron ese rótulo, estas personas se han intoxicado por su propia orina y han muerto. Y la llamaron uremia por ese olor característico de la orina podrida. ¿Listo? Entonces, la uremia no es nada más que un estado clínico de la alteración de las funciones de todas las células, órganos y sistemas. ¿Listo? Cuando hablamos de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, porque ya acá ya hay insuficiencia, ¿listo? Los fenómenos implicados son, uno, retención o acumulación de residuos del metabolismo, ¿listo? Tener con vida una célula significa metabolizar proteínas, grasas, hidratos de carbono, hormonas, mediadores inflamatorios, factores de crecimiento, factores de comunicación, función, productos inmunitarios, residuos tóxicos del metabolismo bacteriano. Todo eso, esa responsabilidad tienen las células y tiene el riñón para excretar al exterior. Por tanto, al no haber la función de excreción terminal de todos estos metabolitos, se produce retención o acumulación de los mismos. Enzima. Ya se mencionó que nuestros riñones son un órgano metabólicamente activo, tan importante como el hígado. ¿Listo? Entonces, hay un déficit metabólico, no se catabolizan hasta al estado terminal las hormonas, los mediadores endocrinológicos.
Por tanto, se produce primero ausencia de muchas hormonas y exceso de algunas de ellas por la persistencia de su efecto metabólico. ¿Listo? Nuestro medio interno pierde la homeostasia. ¿Listo? Y todas las células van a estar en un estado de disfunción. Es más, existen células que ya entran en apoptosis celular. ¿Listo? Tenemos un medio interno urémico y está esperando la muerte nada más. Toxinas urémicas tenemos internas, tenemos externas, etcétera. Hay muchas. Van a evidenciarse alteraciones electrolíticas de la concentración de hidrogeniones, sodio, potasio, urea, calcio, magnesio. Están abolidos los mecanismos de conservación o excreción del exceso de agua. Por tanto, o el paciente pierde agua o se queda con el agua. ¿Listo? Se acumulan metabolitos de aminoácidos que tienen mucha importancia en la morbimortalidad cardiovascular. Se acumulan arginina, guanidina, homocisteína, el ácido guanido succínico, moléculas medias, el famoso ADMA, la acidosis metabólica. Se acumulan los productos de la oxidación de todo el sistema, acumulación de producto, sobre todo los productos que son productos finales del metabolismo bacteriano, aminas heterocíclicas, indoles, catoles, poliaminas, monoetilaminas. Todas esas acumulaciones de estas sustancias van a generar disfunción, sobre todo neurológica y del sistema nervioso periférico. Entonces, estamos en una situación de intoxicación de nuestros propios residuos, ¿listo? Y el reloj de la sobrevivencia ya está invertido, prácticamente ya estamos listos para morir, ¿no? Entonces, toxinas urémicas son todos los productos del metabolismo que no han sido eliminados por la función renal deteriorada, por acumulación, ¿listo? Y por las alteraciones funcionales de las células, por déficit de hormona, extensión de las acciones de los metabolitos, etcétera, ¿no? Entonces, metabolitos hay miles. Yo siempre he dicho que son millones y solo hablamos de urea, creatinina y algunas cositas, ¿no? Entonces, ahí tienen la lista de toxinas urémicas con los efectos sobre la función celular, neurológica, inmunitaria, nutricional, gastrointestinal y de todos los órganos y sistemas. ¿Listo? Entonces, las alteraciones del metabolismo fosfocálcico. ¿Listo? En condiciones normales el calcio es absorbido a nivel intestinal. Todos tenemos un requerimiento de 1 gramo a 2 gramos de calcio iónico en 24 horas. La dieta del más pobre tiene el calcio suficiente para sobrevivir. ¿Sí? El principal componente de los alimentos, tanto vegetales, cereales, es el calcio. Así que en nuestro desayunito, en la avenita, en la lechecita, tenemos suficiente calcio. ¿Qué necesita el calcio para ser absorbido? Tiene que estar en su forma iónica a nivel del tubo digestivo. ¿Listo? A través de los puentes intercelulares y a través de la absorción, se absorbe el 30% del requerimiento de calcio. El 30% del calcio requerido en 24 horas. El 70% restante se va a absorber gracias a la vitamina D3 activa. ¿Qué se llama? ¿Qué es su otro nombre? Calcitriol. ¿Y su forma química del calcitriol cuál es? La 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Qué nombre tiene la vitamina D3? A ver, alguien que esté despierto y no está en coma todavía. Infames, nadie está ahí. ¿De dónde proviene la vitamina D3? Calcitriol. ¿Qué dijimos a los que eran mis alumnos? Es la vitamina del sol, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿A partir de cuál es el sustrato por el que se forma la vitamina D3? ¿A partir de qué se forma la vitamina D3? ¿Dónde están mis alumnos? Ratas. Están preparando su carnetcito, le están sacando brillo para ir a votar para su Evo, para su tío Evo, ¿no? Van a ver infames. La luz ultravioleta del sol desdobla el colesterol presente en la piel, transformándolo en colecalciferol.
El colecalciferol va a pasar por el hígado y va a ser hidroxilado. Se va a llamar 25-hidroxicolecalciferol. Necesita, esa es la vitamina D2 por si acaso, D2 con número 2. Esta vitamina D2 no tiene acción metabólica. Necesita un segundo pase, una segunda hidroxilación que sucede a nivel renal. A nivel renal va a sufrir la segunda hidroxilación y se va a llamar 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y esta sí es la vitamina D3 activa. Y esta vitamina tiene sus receptores en lo ancho y largo de todo el duodeno y ayuno y casi el ilion. Y en ese nivel produce la absorción activa del calcio. Y así completamos nuestros requerimientos. Así completamos los que tenemos función renal normal, completamos el 1,5 gramos, 2 gramos de requerimiento de calcio en 24 horas. Solo el 30% se absorbe directamente, 70% por los canales de calcio. Pero tiene otra función muchísimo más importante, como dijo el chavo, ¿no? Tiene receptores a nivel del túbulo distal. ¿Listo? Donde el calcio, que es el calcio único, que pasa libremente la barrera de la membrana basal glomerular, llega al espacio urinario, llega al túbulo contorneado proximal, pasa el asa de Henle, y si no es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado distal a través de la acción de la vitamina D3, se va a la orina. ¿Listo? Entonces, cualquier patología túbulo intersticial que dañe la reabsorción mediada por la vitamina D3 va a aumentar la fracción de pérdida por la orina del calcio y va a generar hipocalcemia. ¿Listo? Entonces, las funciones del calcitriol: absorción intestinal, reabsorción tubular, fundamental. Y gracias a eso no tenemos déficit de calcio. Pero, ¿qué va a pasar ahora en la enfermedad? Vamos a perder nefronas, entonces va a haber un déficit de reabsorción de calcio y se va a manifestar ¿en qué? En hipocalcemia. La hipocalcemia va a ser sensada por los receptores de calcio a nivel de la glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides están incluidas en la glándula tiroides. Son tan sensibles que cambios del 0,01 microgramos, listo, van a generar liberación de paratormona. ¿Y qué va a hacer la paratormona? Va a generar reabsorción a través de la vía de los osteoclastos del calcio, de la matriz ósea, liberando calcio a la circulación. ¿Listo? El nivel de calcio iónico en nuestra sangre, de 1.10 a 1.20 milimoles, tiene un control estricto. Nadie puede vivir sin calcio en sangre. Alguien que tenga por debajo de 1 milimol se cae de convulsiones y se muere ese rato. ¿Listo? O si tiene por encima de 1.15 o 1.20, por excitabilidad muscular y nerviosa se muere el paciente. Pero la enfermedad es más notoria por la hipocalcemia. Gracias al calcio, ustedes están roncando ahí al lado de sus laptops y de sus celulares, o están viendo tele y se están haciendo a los locos, gracias al calcio también. ¿Listo? Entonces el nivel de calcio es bastante bien regulado. Entonces cuando sucumben los riñones, no se hidroxila la vitamina D3, no se reabsorbe el calcio intestinal y menos se recupera el calcio de la orina. Y por tanto tenemos un balance negativo de calcio de largo tiempo, de todo el tiempo que ha durado la enfermedad renal crónica. Y todo ese tiempo el individuo ha vivido gracias a la osteoporosis, gracias a desvalijar los huesos del calcio por la paratormona. Entonces la paratormona debilita los huesos, se van a producir fracturas patológicas, hasta las costillitas se rompen. Un enfermo renal crónico que es abrazado con cariñito por su persona, que 6 costillas rotas, se rompen las caderas, etc. Y esa enfermedad que se llama, nadie está ahí, se llama hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Infames. En fin, esa es la enfermedad ósea y ese es el hiperparatiroidismo secundario. Luego se van a producir alteraciones cutáneas. Básicamente son debidas a la acumulación de muchas
proteínas, liposacáridos, mediadores inflamatorios que no han sido excretados y que tienen afinidad por el tejido o el panículo adiposo y se quedan ahí. Y estas moléculas que son proteínas habitualmente y que tienen un fosfato en su estructura van a generar prurito. El prurito es una característica muy precoz de la enfermedad renal crónica, ¿listo? Y es por el depósito de estas sustancias o mediadores inflamatorios que estimulan al rascado. ¿Listo? Pueden aparecer petequias, puede aparecer lesiones purpúricas también. Luego, las alteraciones gastrointestinales, ¿listo? Suceden muchas alteraciones en el tubo digestivo, ¿listo? Las principales son que el tubo digestivo, el estómago, sobre todo, tiene un vaciamiento gástrico enlentecido. En personas sanas, 20 a 30 minutos, la comidita que llegó a la pancita ya ha pasado por el lago. En ese tiempo ya se ha mezclado con los jugos gástricos y pasa al tubo al duodeno y ayuno e ilio. En cambio, en un enfermo renal crónico está enlentecido el vaciamiento gástrico. Pueden pasar 2 horas, 4 horas y a veces más de 8 horas. ¿Listo? Y eso es lo que genera dispepsia en el paciente, genera reflujo, genera incomodidad y al final la distensión genera vómitos y eso es lo que hace desnutrir más al paciente. ¿Listo? Ese fenómeno se llama gastroparesia urémica. Luego, la gastrina, que es el principal estimulante de la secreción ácida a nivel de la mucosa gástrica, no se elimina. ¿Por qué? Porque tiene metabolismo hepático y excreción renal. Por tanto, se establece un estado de hipergastrinemia y el estímulo de la formación ácida en el estómago se perpetúa. No da úlcera, pero sí da problemas de sangrado de tubo digestivo de tipo microvascular. Va a aparecer hemorragia digestiva, ¿sí?, que no para hasta el momento que se haya sido depurado estos restos de la gastrina a nivel de sangre. Es decir, hasta que empiece el tratamiento dialítico. ¿Sí? Tenemos que depurar esa hipergastrinemia, si no el paciente se muere sangrando por el tubo digestivo. ¿Listo? Las alteraciones endocrinológicas. Ya les he mencionado que si la enfermedad renal crónica aparece en la infancia, no se adquieren los caracteres sexuales secundarios, no se adquiere la madurez, no se adquiere la fertilidad siquiera, ¿listo? No se llega a la pubertad y madurez sexual que necesita la persona, ¿listo? Entonces, los niños que han sufrido enfermedad renal crónica en etapa temprana es una pena, pero crecen sin desarrollar sus caracteres secundarios sexuales. Si le pasa a un adulto, pues se inhibe la libido, se reduce la fertilidad en la mujer. ¿Por qué? Porque hay ciclos anovulatorios, puede tener menstruación, pero puede no haber liberación de un ovocito. ¿Listo? También se produce resistencia a la insulina. Somos pacientes que tienen hiperglucemia en ayuno, pero no tan alta. Tienen 120, 125, pero nunca llegan a 200. ¿Listo? Eso es por la resistencia a la insulina. La prolactina basal no se excreta. ¿Por qué? Porque se elimina por riñón. Por tanto, vamos a tener hiperprolactinemia. En el caso de los varones, es más desagradable. Va a producir estimulación de sus glándulas mamarias y puede haber mastodinia y puede haber inclusive secreción láctea en el varón. ¿Listo? Van a haber déficits enzimáticos a nivel del hígado, va a haber resistencia a la hormona del crecimiento. El desarrollo y crecimiento están enlentecidos y atascados. ¿Listo? El paciente que es pediátrico no desarrolla tamaño, estatura, no desarrolla crecimiento, fortaleza, no desarrolla bien. Por tanto, a los niños es una urgencia trasplantarlos a la brevedad. ¿Listo? Van a haber manifestaciones neurológicas, desde la atención, somnolencia, alteraciones de la memoria, del lenguaje. Se establece el síndrome de las piernas inquietas. La persona está descansando en la cama, pero tiene contracciones dolorosas, tiene un estado de confusión, tiene coma, encefalopatía urémica y se muere. ¿Sí? Las alteraciones hematológicas. La anemia es el principal hallazgo en la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Despierten, si no acabamos la clase acá. Mañana vamos a continuar con anemia y vamos a ver todas estas cosas. Bueno. Está bien, doctor.
Todavía no. Durmiendo, están durmiendo, infames. Los odio. Esta va a ser la última vez que me vean en estas clases virtuales. Los detesto. Si no establecen un sistema de rayo láser que desde acá les lance unos 20 o 30 voltios para que despierten, no lo voy a aceptar. Preguntas hasta acá. Vamos, preguntas. Vamos, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Ya están huyendo. ¿Por qué te estás agarrando la nariz, Ítalo? Alguien te ha soltado un gas, ¿no? Bueno, infames. ¿Se dan cuenta de esta situación académica? Cero participación de ustedes. ¿Listo? Y aún así defienden esta clase. Los odio a sus dirigentes y los odio a los del departamento. Bueno, mañana continuamos. Buenas noches. Hasta mañana.